Diálogo con Ernesto López. Dieron a conocer ya este informe a 3 años del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Quizás antes de poder entrar en lo específico y examinar los rubros desde la perspectiva de ustedes, me gustaría conocer de dónde venimos, cómo está el estado de la economía, de dónde viene, qué es lo que tenemos y qué es lo que recoge este informe. Sí, bueno, resumiendo, el informe recoge dos mensajes que caracterizan las condiciones económicas en las cuales vemos un franco deterioro. Estos dos mensajes son pues la pérdida de empleos, 33.110 empleos desde noviembre a marzo de 2017, y el otro suceso trascendental que tuvimos en el mes de abril fue el impago de la deuda del gobierno con los ahorrantes, trabajadores ahorrantes para sus pensiones. Es algo que no había pasado en muchas décadas. Con respecto al tema de la estacionalidad, así se le llama cuando hay meses especiales. En el caso, por ejemplo, cuando uno ve el flujo de pasajeros en el aeropuerto y uno hace la gráfica, claramente en agosto se ve que hay un crecimiento, y lo mismo en diciembre. Esa se llama estacionalidad. En el caso de las cifras del Seguro Social, no hay estacionalidad. O sea, como se está diciendo, ya le hicimos nosotros las pruebas y la cifra no tiene estacionalidad. Hemos hecho un análisis de cómo ha variado en esos meses, particularmente en los últimos 8 años. Solo hay un año donde el empleo cae en esas fechas, y es cuando tuvimos la gran crisis de 2008. Todos los otros años el empleo aumenta durante esos meses, y la excepción es lo que estamos viviendo ahorita, que tampoco es estacional. Fíjate Ernesto, porque cuando uno tiene una estacionalidad, ese mes sube y baja, pero digamos que eso solo ve una parte del ciclo. Ahí las series estadísticas tienen varios componentes. Tiene un componente tendencial, tiene un componente estacional y tiene un componente de ciclo económico que no tiene nada que ver con las estaciones. Entonces lo que nosotros estamos observando ahorita es un ciclo en los indicadores de empleo, y tenemos que cayeron en diciembre, cayeron en enero, cayeron en febrero y cayeron en marzo. Y lo que hemos visto es que cada vez la cifra ha ido incrementando. Si usted se fija, hace algunas semanas, algunas gremiales estuvieron hablando que se perdieron 7,000 empleos, que se perdieron 10,000, y nosotros estábamos observando eso y vimos cómo se iba acumulando, y cuando salió la cifra publicada a inicios de la semana pasada del Seguro Social, a una pérdida de 20,000 empleos que teníamos a febrero, se le añadieron otra pérdida de 10,000 empleos más en marzo. Ahora, tomando como referencia cifras del Seguro Social, es decir, no de ese ciclo estacionario de estación como tú lo planteabas. ¿Cómo no? O sea, en esas mismas cifras no existe esa estacionalidad. Sí, Pedro. Sí, nosotros, como explicaba Álvaro, hemos sido bastante cuidadosos en el departamento de revisar bien los números, revisar esa tendencia. Y aquí te quiero comentar de que justo cuando tú nos invitaste, también volvimos a revisar nuevamente nuestros datos, vimos el anuario del Seguro Social, por ejemplo, el anuario del Seguro Social del 2016,
y uno revisa el anuario y el anuario tiene la cifra de cotizantes, que la cifra de cotizantes proviene de una hoja que brinda el Seguro Social, ¿verdad? Sí. Es esta hoja en donde todas las empresas llenan los trabajadores que van, que están en la planilla, ¿verdad? Como cotizantes. Como cotizantes. Entonces aquí cada empresario llena el nombre de la persona, pone el número de identificación del seguro y ese es el cotizante, ¿verdad? Ahora el seguro en las últimas semanas vino y sacó una nueva serie que le llama Los Trabajadores de Planilla. Cuando uno entra a la página web del seguro y trata de indagar cuál es la metodología de esa nueva serie, solo dice cotizantes y morosos, ¿verdad? Pero no da más explicación. Y esto es como una situación donde hay un paciente que se ha venido midiendo por un termómetro la temperatura, y que es esta cifra de los cotizantes del Seguro Social, y que por años hemos usado el termómetro y eso nos ha ayudado a salvar vidas, a poner las medicinas, los medicamentos correctos cuando el paciente está malo, y ahora viene y 15 días atrás dice, no, mire, ya no lo mida con ese termómetro, hoy tenga este termómetro, y uno trata de ver dónde está la temperatura de ese paciente y le es bien opaca la forma en la cual uno puede ver ese paciente. Entonces, eso hace que desafortunadamente, haya esta discusión sobre las cifras, porque hay una introducción de una cifra nueva que es bien opaca de dónde proviene, y en las series históricas del Seguro Social eso no se ha utilizado. Ahora, también nosotros hemos hecho un análisis más de fondo, más de largo plazo, y esto tiene que ver con toda la población económicamente activa, es decir, toda la población de El Salvador que entra al mercado laboral. Tú encuentras precisamente ahí las decepciones, como también la esperanza de muchos salvadoreños, porque creo que también hay que inyectar ese positivismo entrando a la semana, ¿no? Pero sabemos que, y alguien de ustedes hablaba de que el problema del país es que no se han generado los procesos oportunos que nos lleven precisamente a salir de ese letargo. Un diálogo político que no existe, un acuerdo para mejorar las finanzas que no logró complementar, hablabas tú en el caso de los últimos gobiernos, etcétera, etcétera. Caímos en el tema del impago, que es otro de los indicadores preocupantes en el informe que tú dabas, Álvaro. Pregunto, y todavía haces mención de que el peligro no ha desaparecido, porque vienen, entiendo, otros gastos que hacer. ¿Sí? Sí, así es, Ernesto. El análisis que nosotros hacemos es que toda acción tiene consecuencias, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros observamos que a lo largo de varios años ya hemos visto acciones de política económica y acciones de política fiscal que no están asentadas en fundamentos sólidos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hemos visto la historia de que para que una casa no se caiga, se tiene que construir sobre la roca, ¿verdad? O igual una estatua. Y se habla, por ejemplo, de que si la estatua tiene pies de barro, eventualmente se va a caer. Y así nosotros hemos visto, por ejemplo, en la política económica, si uno busca cuáles son las características de las economías que han tenido éxito, nosotros encontramos aquí seis puntos básicos. Uno de ellos, por ejemplo, es que la economía esté orientada hacia las exportaciones. Eso es lo que hace crecer a las economías. Y en el caso salvadoreño, ¿qué observamos? Observamos que desde 2011 las exportaciones de bienes no crecen. También observamos que hay obstáculos al comercio, sobre todo en las aduanas y en los puestos fronterizos, donde hay tremendos atrasos, y eso está haciendo que se cierren empresas y se pierdan empleos. Entonces, ese es un punto. Otro punto es que el país tiene que tener una visión de largo plazo, donde se incrementen los ahorros y la inversión. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? El ahorro se desincentiva, por ejemplo, en el caso del ahorro para pensiones, se amenaza con confiscarlos, entonces la gente no va a tener el incentivo para ahorrar.
También en el caso del gasto público se favorece el gasto corriente y se sacrifica la inversión. El clima de inversión se mantiene negativo, confrontaciones con el sector privado. Entonces el país es de los que menos está invirtiendo en América Latina. Tenemos una inversión del 11% cuando la meta era 15%. Ahí estamos mal. En tercer lugar, los países que han tenido éxito se han caracterizado por un liderazgo que facilite el crecimiento económico y por la gobernabilidad. Y aquí lo que observamos desde hace varios años, una crisis de liderazgo y también ingobernabilidad. En cuarto lugar, los países que han tenido éxito han sabido manejar el funcionamiento del mercado, que sea competitivo, que haya certidumbre. Comparto completamente y absolutamente que el país debe ir encaminado hacia diversificar su economía. Es la ruta correcta en la cual uno observa en países desarrollados que antes que estuvieron en desarrollo, lo que les ha permitido crecer es diversificar con actividades de mayor valor agregado. Y esa es una ruta correcta que debería mantener el país a través del tiempo. Ahora, cuando uno evalúa si efectivamente ha habido un esfuerzo de ese discurso de transformación productiva hacia los hechos, ¿verdad? O sea, los datos mismos que genera, por ejemplo, el caso del Banco Central, si lo veo a través de las exportaciones. El Banco Central divulga una información por productos y cuáles son los 50 productos que el país exporta cada mes, ¿verdad? Entonces yo agarré en este informe que hicimos sobre competitividad y exportaciones, en este estudio comparamos el 2010 y el 2015 para ver qué productos exportamos, los 50 productos que exportábamos en 2010 y los productos que exportamos en 2015. Y lo que hicimos fue sumar y restar y ver cuáles nos quedaban que no existían en 2010, pero que ahora están en 2015. Y que son parte de esos 50 productos. Entonces nos salían 3 productos nuevos. Y los 3 productos nuevos eran otros animales y productos del reino animal, es decir, ahí hay iguanas, por lo que nosotros indagamos qué productos se están exportando ahí, que ingresaban en 2015. Lo otro son cereales, exportamos cereales, ¿verdad? Y el tercer producto eran perlas, piedras y metales preciosos. Entonces uno dice, bueno, esos 3 productos, cuando uno analiza el plan de transformación productiva, no son a los que les están apostando, ¿verdad? Entonces uno ve que hay una poca transformación productiva en el tema de bienes, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, la industria de la construcción, entiendo que ha tenido un repunte importante, por lo menos en lo que hemos conversado directamente con los constructores y Casalco, ¿no? Sí, aquí creo que hay que tener, o sea, si uno quiere evaluar al paciente. Por eso es que me costó, perdón que te interrumpa, por eso me costó un poco utilizar es decir, ¿qué tipo de economía es la que tiene el país? Siendo honesto. Tenemos o sea, una economía doblegada, quebrada, o es que verdaderamente va a paso lento, pero ahí va. Tenemos, si lo comparamos con respecto a Centroamérica, tenemos una economía en crisis, así, terriblemente en crisis. Pero ¿será que la mayoría de economías también están en crisis? Ahora, le voy a decir un indicador. Por ejemplo, en inversión extranjera directa, el año pasado fueron 373 millones, lo que trajimos de inversión extranjera directa. Eso es el 45% de lo que el segundo lugar que menos inversión extranjera directa trajo en Centroamérica, que es Honduras. O sea, nosotros al segundo lugar de país que menos inversión trajo a Centroamérica, nosotros ni siquiera llegamos a la mitad, que es Honduras, que trajo 800 millones. Entonces, todos en Centroamérica se preguntan, ¿y qué le pasa a El Salvador? ¿Por qué El Salvador se ha vuelto tan malo para el clima de negocios? Eso es nada más un tema sobre inversión extranjera directa, sobre crecimiento económico. Centroamérica crece arriba de 4% en promedio. Nosotros llegamos a 2%, 2.3%. Sí. Sobre empleo, que es lo que el año pasado fue 2.4, ¿no? 2.4. Sobre empleo, que es la variable que hablaba Álvaro. Nosotros, ¿cómo se llama? En el caso de El Salvador perdimos 33.110 empleos. Nicaragua, ¿Y cómo esos 33.000 empleos
son las cifras que le explicaba Álvaro, ¿no? Sí. Ahora, te voy a decir que en Nicaragua en ese mismo periodo ha aumentado 32.000 empleos. Nosotros perdimos 33.110. Nicaragua en ese de noviembre de 2016 a marzo de 2017 ha aumentado 32.600 empleos. Y Costa Rica ha aumentado 15.400 empleos en ese mismo periodo. Entonces, y cuando nosotros también comparamos esa gráfica, por ejemplo, con Centroamérica, ¿verdad? Esa es bien ilustrativa. Nosotros hemos crecido de 2008, 11%. Esa es la última línea. Y, por ejemplo, la gráfica que es más arriba, que es la de Nicaragua, Nicaragua crece la 128, que es la más alta. Entonces, eso te dice que El Salvador está ni siquiera a la mitad del último lugar que menos crece en Centroamérica. Entonces, yo creo que aquí es bien importante el que, por favor, veamos los datos duros. O sea, uno es el discurso y decirle que el paciente está bien cuando el paciente se está deteriorando. Entonces yo creo que el llamado nuestro es a que veamos las propias cifras y cambiemos de actitud para que haya más empleo. Si seguimos teniendo un mal diagnóstico, vamos a seguir teniendo malas políticas públicas y quienes están pagando las consecuencias de esas malas políticas públicas son los 33.000 empleados que ahora perdieron su empleo y que en el año El Salvador necesita crear 60.000 empleos por año porque es la cantidad de jóvenes que ingresan a buscar trabajo. Pero cuando tú haces, cuando se recoge ese planteamiento y se le presenta al gobierno, el gobierno dice FUSADE miente y manipula las cifras al hablar de esos 33.000 empleos. No son cifras del Seguro Social, son cifras oficiales. O sea, y nuestro objetivo no es poner en mal al gobierno. O sea, nuestro objetivo es, cómo logramos derrotar la pobreza, cómo logramos que nuestros familiares, amigos y salvadoreños tengan oportunidades de empleo. Esto es como un dicho que dice, mucho ruido y pocas nueces. ¿Sí? Y la nuez más importante para los salvadoreños es el empleo. Entonces podemos decir 1000 cosas bonitas, pero la realidad y las cifras que nosotros vemos es la pérdida de esos 33.110 empleos. Y quisiera señalar algunas cosas que se han venido haciendo, pero que lamentablemente han sido mucho ruido y pocas nueces. Los problemas fiscales que tiene el país, el gobierno es de la tesis que gran parte de la culpa la tiene la Sala de lo Constitucional con la retención de los 900 millones y otros todavía que están ahí. ¿Tú compartes esto? Yo no me gustaría hablar de culpas, sino que de hechos, ¿verdad? Y lo que hay que ver es que todas las acciones que se hacen pueden fortalecer la institucionalidad o la pueden debilitar. Si las acciones que se hacen son conforme a lo que establece la Constitución de la República, entonces estamos fortaleciendo la institucionalidad. Y aquí lo que tenemos es que hemos visto muchas acciones que no han estado acorde a la Constitución. Y ahí, por ejemplo, nosotros tenemos que lo venimos señalando desde hace muchos años y por eso nosotros hablamos, las acciones tienen consecuencias. El presupuesto, el proceso presupuestario en El Salvador está viciado y no es conforme a la Constitución. Una democracia, pues, que tiene una distribución de poderes, pues cada entidad haga su rol y nosotros hacemos un llamado a que funcione la institucionalidad para el bien del país, ¿verdad? Ese sería un buen punto y eso le ayudaría enormemente a la economía porque eso brindaría certidumbre, haría que la competencia por las capacidades sea la que tiene mayor guía sobre los mejores actores productivos y no aquellas influencias que se den a través del Estado o favoritismo, ¿verdad? Creo que esa es una buena oportunidad para poder consolidar nuestro Estado de Derecho y nuestro crecimiento más sólido hacia los próximos años. Porque ahora, Álvaro, que se descubren esas entregas de dinero, esos sobresueldos, sin declararse, demuestra de que ha sido manipulada la administración pública. O sea, porque es dinero que entiendo no ha sido declarado. Sí. Bueno, en primer lugar, quizás vale la pena recordar que a finales de año
el Departamento de Estudios Legales de FUSAES publicó una posición institucional sobre los sobresueldos. Y la posición de FUSAES es que los sobresueldos o cualquier práctica de partida secreta debe ser erradicada del manejo de los fondos públicos. Esa es la posición de FUSAES. Y también de que todo gasto que haga el gobierno debe ser conforme a derecho. Diálogo con Ernesto López.